como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia hoy nos unificamos en el poder de su Espíritu Santo. Hoy daremos continuidad en la sabiduría de Dios a nuestro estudio bíblico y creemos en el nombre del Señor Jesucristo que Él está en medio de nosotros. Somos la iglesia de Cristo y damos testimonio que Él vive en nosotros. ¿Cómo daremos testimonio si no por medio de las Escrituras? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Los hijos de Dios hacen lo que ven a ser del Padre. Nosotros hemos visto que el Padre nos demanda que demos testimonio conforme está escrito en cualquier lugar. Y hoy nos equipamos en el nombre del Señor Jesucristo creyendo que el Espíritu Santo hoy nos guía, nos instruye y corrige cualquier palabra que el Señor pone en nuestro corazón. Vamos al versículo primero del capítulo 39. Gloria a Dios. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Hemos venido hablando del propósito que Dios tenía con José. Y creemos en el nombre del Señor que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es interesante conocer la historia que hoy es vigente en medio de nosotros para poder alinearnos conforme a los propósitos de Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando nosotros poseemos y estamos llenos de la gracia de Dios, todo lo que hacemos lo hacemos prosperar. Jehová estaba con José y esta era la certificación de que José todo lo que hacía prosperaba. Tanto así que Potifar, varón egipcio, se dio cuenta que Jehová estaba con José, porque todo lo que José hacía prosperaba. Esto nos da testimonio de que cuando hacemos todo conforme para el Señor, todo prosperará. Pero lo hacemos como con agrado para presentarnos verdaderamente como ofrenda de agrado al Señor. Porque todo lo que hacemos, grande o pequeño, esto lo hacemos para el Señor. Porque los ojos de Dios están sobre todos nosotros. Él sabe de qué manera hoy tú estás acercándose a Él, de qué manera tú tienes esa relación que das testimonio que tú tienes con Dios. Él conoce lo que tú tienes en secreto, escondido en lo profundo. Todo pensamiento que está o que pasa en nuestra mente, Él ya lo conoce. Y si hallamos gracia, Jehová nos prosperará en todo lo que hagamos. Todo lo que en nuestras manos sea encomendado, Dios lo prosperará. ¿Por qué lo prospera Dios? Porque Dios está con nosotros. Creemos en el nombre de Jesús que somos hijos de Dios y que damos testimonio que todo lo que hagamos y el Señor nos permita vivir un día a la vez lo debemos hacer bajo la gracia. Porque de esta manera honramos a nuestro Dios y alegramos el corazón del Padre. El Padre se alegra cuando nosotros hacemos conforme a su voluntad. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía y él hizo mayordomo a su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dios no puede entregarnos o hacernos mayordomo
cuando nosotros en verdad no sabemos hacer todo lo que el Señor nos permite hacer conforme a su voluntad, para honra y gloria de su nombre, no para vanagloria de nosotros, no para prosperar nosotros y no honrar al Padre. Es necesario que todo lo que emprendamos, que hagamos, sea conforme a la voluntad del Padre, para que Él nos haga mayordomos y nos haga prosperar en todo lo que hacemos. Todo debe ser para la gloria de Dios. José tenía un corazón alineado conforme a la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios caminaba con José? Porque Dios tenía un propósito en José, y José era un instrumento que se dejaba moldear en las manos de Dios un día a la vez, aunque peleaba batallas y muy grandes. Nosotros en verdad no hemos peleado estas batallas que peleó José cuando sus hermanos quisieron matarlo, lo vendieron, lo metieron en la cisterna. Luego llegó a Egipto como esclavo. Los ismaelitas lo vendieron porque sus hermanos, en vez de matarlo, lo vendieron a estos ismaelitas y él lo vendió a Potifar. Pero como Jehová estaba con José, Potifar halló gracia en José y lo hizo mayordomo de su casa, le entregó todo lo que tenía. Esto nos sucede cuando nosotros tenemos toda nuestra confianza en el Señor. No importa la batalla que estemos peleando, la travesía que hoy estemos atravesando. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en el Señor y esperar en Él. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en esa casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ahí viene la piedra de tropiezo de nuevo, para que José vuelva otra vez a vivir un proceso mucho más grande del primero que había vivido, a causa de que sus hermanos querían matarle, lo vendieron, dio en buenas manos, pero no obstante el enemigo le tenía otra jugada. Pero Dios permitió que José viviera todos estos procesos para fortalecerlo. ¿Por qué Dios tenía que formar a José en medio de los procesos para bendecirlo de la manera que había en el corazón del Padre bendecir a José? Y mostrarle a sus hermanos, a sus generaciones, que nadie muere en el propósito humano de las manos de la perversidad, sino en el propósito de Dios, porque Él nos creó y no tenemos que temer ni tener miedo a lo que nos puede hacer el hombre, sino de la voluntad de Dios que esté alineada para con nosotros. Esta historia nos deja enseñanza de que obrar de manera correcta es lo mejor. Nosotros no podemos obrar de manera incorrecta, porque todo, en cuanto tú obres correctamente, Jehová estará con nosotros. Pero si obramos como los hermanos de José o como la mujer de Potifar, ¿qué nos puede esperar? Un final terrible. Mas, sin embargo, Dios tuvo misericordia de los hermanos de José, porque ellos en verdad hicieron todo eso a causa de la envidia, a causa de los sueños que José abrió su corazón y contó. Por eso, en esta historia también aprendemos a que no todo se debe contar. No todos los sueños y proyectos que hay en nuestro corazón debemos abrir la boca e impartir en las emociones o en la manera que queremos festejar antes de que sucedan los propósitos sobre nuestra vida. Nosotros debemos aprender a guardar en la intimidad de Dios los sueños, secretos, proyectos y todo lo que deseemos emprender. No podemos impartírselo a todo el mundo,
porque nadie te quiere ver mejor que ellos. Tal vez te quieran ver bien, pero no mejores que ellos. Ahora, Dios siempre tiene un propósito para engrandecer, exaltar nuestra vida, y es mucho más grande que la de tal vez de nuestros hermanos o de aquellos que nos rodean. Pero cuando hay un corazón que no es alineado al propósito de Dios, como era el corazón de José, y José inocentemente, con su corazón noble, abrió su corazón con sus hermanos, él creyendo que ellos tenían la misma naturaleza que había en su corazón, pero no todos los corazones de nuestros hermanos actúan de esa misma manera. Ahora, mediante esta historia, nosotros sabemos que no todos los propósitos se deben impartir. Hay algunas cosas que podemos confiar a otros, pero cuando también vemos que esos con los que vamos a confiar nuestros secretos, los más pequeños tal vez, ellos también sirven al Señor y tienen el mismo sentir que nosotros, porque no hay alguien de frente a nosotros que pueda direccionar, que pueda instruirte si no sirve al Señor. Si sabemos que abrir el corazón con una persona que no sirve al Señor y que no tiene la capacidad, el entendimiento y la inteligencia para instruirnos o tal vez darnos una dirección o un consejo, no lo hagamos, no pongamos nuestros sueños y proyectos en boca o en manos de cualquiera, y mucho menos cuando aquellas otras personas que van a recibir tal vez nuestros comentarios de lo que queremos hacer no sirven al Señor. Aun cuando tengas una persona que tiene el mismo sentir, no todo se puede contar. No todo es para comentar, porque como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que Dios hizo todo a su perfecta voluntad. No se parte la cáscara de un huevo que está engendrando el pollito hasta que el pollito no está completamente en condición de salir de este lugar. Si sale antes puede morir. Si sale mucho antes, precozmente, puede morir, puede ser abortado, el propósito se puede perder. Y en vez de nacer un pollo sano, fuerte, si hubiese esperado el tiempo en el cual podría haber salido y no salir precozmente, como nosotros contamos precozmente lo que vamos a hacer. Pero esto no manda el Señor. Dios nos enseña a guardar silencio. Por causa de José contar sus sueños, los hermanos lo iban a matar, lo metieron en la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas. Y gloria a Dios que José estaba con un corazón limpio para el Señor, y el Señor estaba con José. Ahora se encuentra con la mujer de Potifar. Y esta lo único que quería era dormir con José, porque era José de bello semblante. Y él no quiso y dijo, José le dijo, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo por cosa alguna y me ha dado la casa en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Este era un varón conforme al corazón de Dios, tenía el diseño y estaba alineado a la naturaleza de Dios, porque hoy por hoy, un corazón como el de José, no lo hallamos fácil. Este es un tesoro y una historia que nos fortalece nuestra fe para que nosotros obremos bien cuando alguien nos confía todo. Sea un sueño, un proyecto, algo que confiaron en nosotros correspondamos de la manera que José quería y quiso y llevó a
fin, a término, la confianza que Potifar había puesto en él. José quería honrar a Dios, siéndole fiel a Potifar, porque Potifar había puesto todo lo que él tenía en la mano sin reserva, y no había un mayordomo mayor que José. Y José le dijo: todo me es confiado menos a ti, que es su mujer. Ahora esta mujer se había empeñado de querer dormir con José. Yo me imagino la condición, el horror, cuando sentimos la persecución de alguien que quiere abusar verdaderamente de esa fidelidad que nosotros hemos venido conservando para el Señor y correspondiendo a aquellos que han puesto su confianza en nosotros. Hoy encontrar hombres y mujeres con esa fidelidad solamente es en Cristo Jesús. Porque el mundo se pervirtió. El mundo está pervertido de generación en generación, pero solo los santos, los hijos de Dios, los temerosos, los que han visto hacer del Padre las cosas que debemos aprender a correspondernos unos a otros cuando nos han brindado la confianza, nuestros padres, familia. Yo no sé, en cualquier ámbito o lugar que te hayan puesto, debes aprender a corresponder y a honrar. Pero antes de honrar a los que nos rodean, debemos honrar a Dios. Pero si no honramos a los que pusieron la confianza en nosotros, los que vemos, los que dieron ese paso para confiar en nosotros, ¿cómo podemos decir que honramos a Dios? Si no honramos, si no amamos, si no respetamos a nuestros hermanos que están, que los podemos ver, tocar. ¿Cómo? Porque si en ellos está el diseño, el propósito de Dios, ¿cómo es posible que queremos decir que amamos a Dios, que queremos honrar a Dios cuando deshonramos o le faltamos a la palabra, a la confianza a alguien que nos ha puesto en su lugar, en su corazón, nos tienen con un concepto alto, con una honra, con una estima que ellos conocen de nosotros? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, José la escuchaba, ella le hablaba todos los días a José, no escuchándola. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. Ella volvió y lo asió tomándolo de sus ropas. Pero José huyó del peligro del mar y ella se quedó con sus ropas. Él salió para huir del peligro. Esta historia la debemos poner en práctica. Nosotros muchas veces nos sentimos acosados. En cualquier ámbito de nuestra vida debemos huir antes de perecer, porque estamos en un cuerpo débil, un cuerpo físico, y Dios conoce que podemos caer, pero Dios también nos dio el Espíritu Santo para hacernos sabios y huir del peligro para que no perezcamos y no seamos expuestos al fuego y al juicio. Porque ¿quién podría dormir con la mujer de Potifar? Un hombre que confió, un hombre que puso como mayordomo a este varón siendo un esclavo que él compró. Sabiendo Potifar que Jehová estaba con José. Pero no obstante, la mujer asió a José. Ella pensó que esto también estaba dentro de el acuerdo que su esposo le había confiado a José. Una mujer insensata, una mujer sin escrúpulos, una mujer sin respeto, sin valores, sin estima. Una mujer que no se apreciaba, que no amaba a su esposo, porque una mujer que ama y respete a su esposo no se brinda al mejor postor, al primero que
que vea hermoso y de bello parecer, estamos yendo o viniendo o mirando más allá de lo que el Señor permite, porque tenemos que mirar. Desde luego tenemos los ojos terrenales y espirituales y necesitamos mirar a las personas que tenemos de frente o de lado, pero debemos aprender a mirar, aprender a ser mujeres virtuosas, valiosas, mujeres que nos ciñamos al diseño único que Dios ha creado en nosotras y honrar nuestro matrimonio, honrar sin mancillar el hecho de nuestro matrimonio. ¿Cuántas mujeres hoy deshonran el hecho matrimonial? Amancillan el hecho que Dios ha consagrado bajo la bendición como marido y mujer. ¿Y qué es mancillar cuando nosotros permitimos esas miradas más de la cuenta, los contactos más de lo que es debido o normal? Todo esto se llama amancillar. Y Dios ve con ojos desagradables cuando una mujer, como la mujer de Potifar, se comporta de esta manera. Aunque su esposo no esté. Pero ¿quién ha dicho que los ojos de Jehová están ocultos? Aunque los ojos de nuestros esposos no estén sobre nosotras, nosotras sabemos que Dios tiene sus ojos para con nosotros. Y viceversa. Porque hoy no hablamos del género femenino, sino de ambos géneros. Y dice aquí la palabra: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Aparte que era una mujer insensata, era una mujer pervertida, una mujer que no conocía la sensibilidad y en ella no estaba el Espíritu de Dios. Desde luego no. Podemos ver su testimonio y sus frutos de perversidad. No consiguió lo que quería. Y como dijo, ahora, como no quiso dormir conmigo, lo voy a perjudicar. Pero Jehová, viendo la fidelidad de José con Potifar y también la honra que él quería para el Señor, Dios nunca abandonó a José. Y ya veremos el final de los que se levantan en contra de los ungidos del Señor. Debemos aprender a discernir qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué tenemos un tipo de comportamiento no adecuado y alineado a las Escrituras? Y es porque hemos abierto puertas en los pensamientos, tal vez en los momentos de soledad. Nos hemos dejado llenar el corazón de Satanás, el diablo, de pensamientos, de sentimientos y de tal vez oportunidades, porque el mundo está lleno de oportunidades para poderte llevar a la perdición y sacarte del propósito por el cual el Señor camina con nosotros. Pero nosotros sabemos en la sabiduría que el Espíritu nos transmite que debemos permanecer firmes, siempre dando gracias a Dios y en todo lugar invocando al Espíritu Santo para que Él nos sustente y nos libre del mal. Y viendo que alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, o sea, Potifar. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí a deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ya había ido a otro nivel, mostrando verdaderamente la insensatez, el descaro.
Porque hay muchas mujeres descaradamente, obran descaradamente, fría y calculadoramente, para poder llevar en sus cuernos la vida de los siervos del Señor, porque José era uno de los siervos elegidos, ungidos de Dios, porque todos cuando recibimos las arras del Espíritu Santo somos ungidos hijos de Dios. Y cuando una mujer o un hombre se levanta con este carácter perverso, a querer dañar la honra, no importando la condición del final de aquel hombre a cual ella quería perjudicar, pero ella lo que no contaba, porque era tan insensata, tan perversa, era ciega, que no tenía en su corazón nada que la relacionara con Dios. En cambio, José era un varón ungido. Él se relacionaba con la presencia de Dios. Dios sacaba siempre en limpio a José, porque José se permanecía firme. Esto es lo que tenemos que hacer cuando viene la perversidad en contra de nosotros, cuando se levante cualquiera. No obstante, cuando salimos de casa o vamos al trabajo, allí hay ojos, hay pensamientos, hay miradas que pueden cautivar el alma del hombre o de la mujer. Y en medio de esto se mueven las tinieblas, porque esto no es la voluntad de Dios, sino es los dardos de fuego del maligno que nos persiguen. Ese es el lazo del cazador. Él cazaba el alma del varón de Dios. Ella no sabía que con este varón caminaba el que llena los cielos y también la tierra. Como está contigo, como está conmigo, él estaba con José, pero nunca estuvo con la mujer de Potifar. Hay gente que nace para perdición, gente que no nació ni siquiera para salvación. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y él lo hacía. Jehová lo prosperaba. Todo lo que José hacía, aún en la cárcel. El carcelero allí halló gracia, era la gracia de Dios, porque estaba con José la gracia de Dios, porque José, aún en medio de toda la perversidad, en medio aún de que su amo, que había confiado la mayordomía de todo lo que él tenía, lo pusiese en la cárcel, él nunca perdió la confianza en Dios. ¿Cuántos hoy, por no perder el puesto de trabajo, se meten con el jefe? O viceversa, o se meten con la jefa, con aquella que puede tener el poder de sostener un trabajo. Esto se ve hoy en las empresas, esto se ve en la humanidad, en medio de lo que se mueve hoy por hoy en las empresas y en cualquier lugar. Aún con las empleadas del servicio. Hoy debemos tener un corazón como el corazón de José para Dios, primeramente. Porque si nosotros no tenemos relación con el Señor y no tenemos discernimiento, porque ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no hacemos lo que debemos hacer del Padre a través del Evangelio de Jesucristo? Porque lo que Él dejó por escrito es para conveniencia de nuestro diario vivir, para que tú no te pierdas, más que permanezcas y tengas vida eterna y te guardes para el Señor. Que nuestro esposo nos ha dado libertad, o nuestra esposa nos ha dado confianza. No podemos ser abusivos como hizo la mujer de Potifar. Abusó de la confianza que Potifar había puesto en José, y él se iba al palacio a trabajar porque era oficial de la guardia del rey. Pero esta mujer insensata, perversa,
ella no tenía sensibilidad y no pudo discernir que era Dios en medio de su casa. Por eso el campo y todo lo que Potifar había puesto en la mano de José prosperaba. Era tanta la prosperidad. Y se echó a perder todo por causa de la perversidad de la mujer de Potifar. Aconteció después de estas cosas, capítulo 40, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contámelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 cimientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Aquí era tanto el amor de Dios por José, que el Espíritu de Dios estaba con José aún en la prisión. Y vemos cómo se desenlaza la vida de una persona que camine en el diseño que Dios lo creó, que tenga la naturaleza de Dios. Porque todo aquel que se acerca halla gracia, y nosotros somos instrumento de las manos de Dios en el lugar que el Señor nos permita hoy estar. Si estamos en prisión, no porque estemos en prisión hemos perdido la batalla y la fe. Allí Dios seguía usando el propósito que tenía para con José, poniendo su amor y su gracia. Tú no necesitas estar sentado en el trono del rey, o en el palacio, o en la casa, o en el edificio, para que Dios esté contigo. Cuando tú has entendido y has discernido que el propósito de Dios se desarrolla un día a la vez, aún en medio de los propósitos, en medio de los procesos, en medio de la dificultad y de todo el mal que nos pueda caer por causa de que nosotros nos hemos alineado a la voluntad del Padre. Porque esto era José para Dios. Pero vemos de la otra parte, el otro cuadro, de maldad, de perversidad, de insensatez, porque no consiguió lo suyo, desarrollar su maldad que había en su corazón, porque era mujer perversa. En verdad se había dejado llenar el corazón de sentimientos y pensamientos de Satanás, porque ¿quién puede llenar el corazón de uno cuando uno cae en fornicación, en adulterio? ¿O estamos mirando más de la cuenta? Nos hemos dejado llenar el corazón de Satanás, de pensamientos y deseos, por cumplir las pasiones infructuosas que se desarrollan a causa de las puertas abiertas. Y en la copa del faraón estaba mi mano, siguió contando este varón allí en la cárcel, porque estos eran del palacio, el panadero y el copero del rey, también estaban allí, el Señor los puso allí en cárcel. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un propósito, para sacar a José en victoria. Dios había planeado todo, porque Dios sabía, antes que José fuera accedido por la mujer de Potifar,
Dios ya sabía que esto le acontecería a José y Dios había preparado todo. Dios prepara el salvavidas para que nosotros no nos ahoguemos en cuanto al medio de las pruebas, sino que salgamos en victoria como el propósito de Dios así está diseñado para cada uno de nosotros. Por esto los propósitos de Dios se cumplen aunque vengan los procesos. Los procesos en verdad son fortaleza y formación para que nosotros recibamos la bendición. No nos podemos desanimar y desfallecer cuando vengan los procesos que nos darán forma y nos darán ese molde que necesitamos para cuando viene la bendición. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano del Faraón. Y le dijo a José, esta es tu interpretación. Los tres sentimientos, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí nada. ¿Por qué me pusieron en la cárcel? Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé. Veí 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En los canastillos más altos había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en manos del Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ingrato, la ingratitud. Pero todo lo que José interpretó, tanto para el panadero como para el copero, como José, como el Espíritu de Dios interpretó en revelación, porque era el Espíritu de José, todo aconteció así. Pero el copero olvidó el ruego que José le dijo, acuérdate, ayúdame delante del Faraón, para que yo sea sacado de esta casa. Pero no, el copero olvidó. Pero Dios seguía en el propósito. Dios sabía que había un diseño en José, que José conservaba, y era su corazón. Era cada hilo de su corazón que ceñía la relación entre Dios y él. Y José se seguía manteniendo firme. ¿Cuántos hoy se mantienen firmes en la presencia del Señor, aún en medio de los procesos? Aún en medio de que no recibieron las expectativas que esperábamos de los demás. Pero nosotros no recibimos las expectativas de los demás. Y nuestra confianza no está en aquellos que nos rodean, sino en Dios, en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra salvación. Él no solo nos redimió y nos salvó para vida eterna, sino que Él es tu Salvador, mi Salvador. En toda dificultad, por difícil que estemos atravesando, procesos, angustias, yo no sé cuál es tu situación en ese momento, pero hay uno que quiere salvarte. Pero no seamos insensatos como la mujer de Potifar, que no tenía sensibilidad para saber
¿quién verdaderamente puede salvarnos? ¿Quién estaba y quién caminaba con José? Ella nunca discernió porque en verdad Dios no estaba con ella. Ella se había separado, creo que desde su nacimiento. Hay una cita bíblica que dice que no todos nacimos para salvación. Que hay gente que se pierde, hay gente que no está en los propósitos de Dios y en salvación. Hay gente que nació y que por más de que la queramos arrancar del mundo, de las tinieblas, y la traigamos a Cristo, vuelven otra vez para atrás. Y los volvemos a conquistar y vuelven otra vez para atrás. Allá no podemos hacer nada, porque es la decisión de cada uno. Nosotros permanecemos en Cristo Jesús para salvación eterna, pero no obstante, Él nos salvó para vida eterna, sino que también es nuestro Salvador en medio de las pruebas, de las dificultades, de las aflicciones, de la cárcel, de la persecución, del abuso, de todo lo que se levanta en contra de nosotros. Él está para salvarnos. Cuando nuestra confianza está en el Señor, sea que la enfermedad nos asedie, sea que la angustia, yo no sé cuál gigante te asedia hoy, pero Él está pronto para salvarte. Clama a Él, invoca su nombre con autoridad y convencimiento que Él tiene el poder para hacerlo una y otra vez. Y dijo aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí. Vamos viendo el primer versículo del capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Gloria a Dios. Perdón que me pasé al capítulo 42 y es el capítulo 41. Aconteció que pasados años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña, y que siete después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Ahí venía alineado el propósito que Dios había forjado durante toda esta trayectoria de la vida de José para poder sacar a José de la cárcel. Vamos para allá. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado.
estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Gloria a Dios. Ahí Dios hizo todo esto para sacar a su siervo, aquel que se había alineado conforme a su voluntad, aquel que no había escatimado los años que duró en la cárcel pagando algo que no hizo, pero que él había puesto su confianza en el Señor. Dios estaba con él y él sabía que la gracia de Dios estaba con él porque él donde iba, los que lo veían lo honraban, lo ponían de jefe en lo que Dios así lo predestinaba. Cayó a la cárcel y allí el jefe de la cárcel lo puso como administrador. Tenía un mando. Y luego Dios permitió que Faraón soñase estos sueños para dar cumplimiento al propósito por el cual Dios había llamado a José y por el cual sus hermanos lo vendieron, lo querían matar, pero Dios no permitió su muerte y lo vendieron para que llegara a manos de Potifar, llegara a la cárcel y luego los coperos y el panadero tuvieron ese sueño, fue sacado por interpretar los sueños de estos varones y luego el faraón soñó y el copero se acordó después de tantos años que allá había un varón hebreo que había interpretado y tal cual la interpretación que José había dado a los sueños, así había acontecido. Entonces Faraón no tenía de otra que mandar sacar a José de ahí. Gloria a Dios, porque hoy por hoy vemos que aunque vivamos los procesos y aunque tengamos todas estas dificultades, nosotros confiamos plenamente en el Señor. Pero cuando nosotros no confiamos en el Señor, los procesos tal vez ni caducan y seguimos de proceso en proceso, porque hasta que tú y yo no pongamos nuestra total confianza en Dios, el Señor no corta los procesos. Es necesario que nosotros nos abandonemos, aún en medio de los procesos, en los brazos del Señor, y digamos, Señor, en mi fuerza no hay nada más por hacer. No hay otro como Dios en la vida de nosotros, aún en medio de los procesos. Esto nos deja por enseñanza que solo en Dios podemos ser honrados. En Dios puede el mundo hallar la gracia que halló Potifar y que halló el jefe de la cárcel en José. Y aunque el faraón mandó a traer todos los magos, los adivinos, para que interpretaran los sueños que él había tenido, nada pasó, porque Dios había alineado un propósito. Tal vez los magos hubieran podido, si el propósito que Dios tenía para con José no estuviera, pero Dios es perfecto. Cuando nosotros estamos viviendo los procesos, Dios tiene algo mejor más adelante para sorprender la fidelidad que nosotros hemos abandonado en los brazos de nuestro Padre. Hemos esperado, hemos confiado en Él, aunque estemos pasando la más difícil situación. Pero esto fortalece nuestra relación con el Padre, y el Padre ya tiene preparado la bendición que te va a entregar a través de la preparación de los procesos que estás viviendo. Tanta gente hoy por hoy no quiere vivir el proceso, pero tampoco será bendecido, porque es necesario que en nosotros que el Señor nos procese de una de otra manera a su voluntad. Pero necesitamos ser moldeados, preparados
para recibir nuestra bendición. Esto debemos entenderlo a través de qué, de la palabra de Dios, de las historias, los testimonios. Hoy estoy contando el testimonio vivo y que es profético y que está escrito. Esto no es un cuento de hadas, esto es algo real y que hoy se está cumpliendo también en nuestra vida. ¿Cómo es posible que nosotros seamos ajenos de los procesos y queremos ser bendecidos, pero no queremos pasar por la copa amarga que tenemos muchas veces que beber y llorar? Y mientras bebemos, la copa amarga, nuestras lágrimas ruedan. Pero esto no lo quiere vivir el mundo. El mundo quiere bendición sin preparación. Pero los hijos de Dios debemos entender y discernir que los procesos son parte de la bendición que Dios tiene preparado para tu vida. Sin proceso no hay bendición. Porque como tan cierto que vive el Señor y en cuya presencia hoy estamos alineándonos al propósito vigente de la palabra de Dios, que esto es el óleo, es el aceite para poder llegar vivos al final del proceso. Porque aunque nos debilitemos en momentos, tenemos que tener testimonios para poder resistir a los procesos. Pelear la batalla en medio de la aflicción. Hay aflicciones que no logramos entender, pero Dios no nos ha llamado a entender cómo obra el Señor. Dios nos ha llamado a obedecer su palabra, a obedecer firmes, estar obedeciendo siempre. Por esto el Señor aún las historias como testimonio las ha dejado para que nosotros fortalezcamos nuestra vida y podamos llegar a la meta del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aún en el discernimiento del poder del Espíritu Santo, nosotros nos damos cuenta que hay niños de su nacimiento que están viviendo propósitos, están viviendo procesos. Pero ¿para qué viven procesos? Para un propósito. Niños que no entienden absolutamente nada de la vida, Dios los está pasando aún ya por procesos. Pero cuando nosotros hemos nacido con asignamientos tan grandes, proféticos, con llamamientos para ser grandes siervos de Dios, y no solamente para ser siervos de Dios, sino para ser hijos de Dios, porque no todos son siervos ministros del Señor, pero también hay hijos, hijas, y que Dios tiene un propósito de salvación, propósito de ser formados, diseñados, ser fortalecidos y revestidos para el día de la batalla. Las batallas todos las peleamos en diferentes tiempos conforme a la voluntad y a la misericordia de Dios, pero siempre hay batallas para pelear. Pues estas son unas de las certezas que somos coherederos en Cristo porque Cristo peleó batallas. Estas son parte de las prisiones de nuestro único Salvador y Señor Jesucristo. Pero el mundo hoy quiere saltar los procesos y llegar a recibir la bendición sin costarnos una formación, sin una disciplina. Pero Dios no nos puede entregar bendición para que nosotros nos perdamos porque Él quiere salvarnos. ¿Cuántos reciben una bendición económica y se pierden en el pecado, en la prostitución, drogas, alcoholismo? Dios tiene que pasarnos por el fuego, moldear nuestro carácter, hacer muchas veces que no tengamos nada para que aprendamos a valorar las riquezas, que el día que el Señor nos las entregue, nosotros seamos buenos mayordomos, como Potifar entregó todo a José y era el mejor mayordomo. Pero vino de nuevo la piedra de tropiezo, era la mujer de Potifar. ¿Que somos preparados? Sí, en los procesos que Dios nos permite vivir. ¿Sabes?
Los procesos son parte de la bendición que viene para nosotros. José lo iban a matar en la cisterna, lo vendieron como esclavo. Luego la mujer de Potifar lo zampó porque ella fue la culpable para que Potifar lo zampara a la cárcel. Y de allí años en la cárcel. Tuvo una gran estima del jefe del carcelero, pero no obstante, duró muchos años en prisión. Y Faraón contó el sueño a José. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Ha mostrado a Faraón, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y que ponga sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón: José, pues que Dios te ha dado a saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. En todo lugar, este varón era honrado. Dijo el rey: serás de autoridad sobre todo mi pueblo, y no habrá un varón mayor sino yo. O sea, después del rey era José, porque él fue nombrado gobernador de todo Egipto, de toda la provisión que tenía el rey Faraón. Hoy damos gracias a Dios porque a través de las historias nos conectamos, para que no hagamos como la mujer de Potifar, ni hagamos como el panadero. Nosotros tenemos que caminar alineados conforme a la voluntad de Dios, para que el Espíritu de Dios que estaba con José esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy bendigo las naciones con la bendición del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios debe estar sobre nosotros para que nosotros podamos agradar y hacer todas las cosas conforme a la voluntad y honra de Dios. Esto es lo que conecta la historia a nuestra vida. Es una historia profética que se cumple hoy por hoy en nosotros. Hoy damos gracias a Dios.